Al contrario, les agradezco muchísimo la invitación. Como notarán, no soy chilena, soy originaria de la tierra del Chavo del Ocho. Y para arrancar, me gustaría preguntarles, ¿quiénes de ustedes han escuchado hablar de este término, de la cuarta revolución industrial que por ahí Alfredo también mencionó? Bien, varias manos levantadas. Para quienes no lo saben, la cuarta revolución industrial es el momento histórico que estamos viviendo en la actualidad. Y es una revolución que desde luego se construye en las tres revoluciones anteriores. La primera revolución, seguramente lo recuerdan de sus clases de historia, es la revolución del vapor. A raíz de esta revolución fue que muchas personas que vivían en el campo se fueron a la ciudad a trabajar en fábricas. La segunda revolución industrial es la cual trajo a nuestras vidas inventos como el teléfono o la bombilla eléctrica. La tercera revolución industrial es la que trajo a nuestros escritorios computadoras portátiles y a nuestros bolsillos los celulares. Y la cuarta revolución industrial es la que muchos hablan como la revolución de la inteligencia. Pero ahora vamos a ver que no solamente es la inteligencia artificial, hay otros factores que también tienen un rol muy importante. Y algo importantísimo acerca de la cuarta revolución industrial es la velocidad del cambio. Hace un momento Alfredo nos hablaba de cosas que han pasado en los últimos 50 años. Ahora les voy a poner otros ejemplos para que vean lo impresionante que ha sido el cambio tecnológico en solo 5 décadas. Hace 50 años, esta era una aspiradora que las mujeres, hombres, quienes aspiraban los pisos querían tener. Ahora tenemos aspiradoras robóticas que aspiran incluso si no estamos en casa. Hace 50 años, esta era un gran auto. Ahora tenemos autos que se manejan solos y van a ver que dentro de un par de años van a manejar incluso mejor que los humanos, y en una década los autos que se manejan solos no solamente van a ser una moda, sino que van a ser obligatorios en muchos lugares del mundo porque van a reducir la tasa de accidentes de tránsito. Hace 50 años, un teléfono portátil cabía en un maletín. Ahora los teléfonos portátiles incluso se doblan y tienen más poder de cómputo que el cohete que llegó a la Luna. Hace 50 años, quien tenía mucha música en su poder tenía 100 discos. Ahora, en nuestro celular tenemos acceso al 99% de la música que la humanidad ha creado. Es un gran cambio en solo 5 décadas. Y desde luego esto es posible porque en esta cuarta revolución industrial hay otras áreas de conocimiento que en sí mismas están en una revolución. Y les voy a contar una historia que sucedió hace un par de años y que involucra 3 áreas de conocimiento: la neurociencia, la robótica y la ciencia de datos. Y ojo, de estas 3 áreas de conocimiento, la más nueva es la robótica. Apenas tiene 15 años. Imagínense todo lo que nos hace falta por desarrollar simplemente en esta área de conocimiento. Y la historia que les voy a contar es la historia de Juliano Pinto. Él es un joven brasileño de 20 y tantos años. Desde que nació estuvo paralizado de la cintura hacia abajo. Él es un gran amante de la tecnología, de la ciencia ficción, y siempre se imaginó que la tecnología es lo que le iba a permitir caminar. Y tuvo muy buena suerte porque conoció a Miguel Nicoleils. Él es fundador de una iniciativa que se llama The Walk Again Project, que busca usar la tecnología para que personas que no pueden mover su cuerpo puedan hacerlo a través de sus pensamientos. Sé que esto suena a ciencia ficción, pero lo que hace Miguel es traducir los impulsos eléctricos que genera nuestro cerebro en electricidad que alimenta una máquina. En este caso es un exoesqueleto. ¿Esto cómo funciona? Cada vez que pensamos algo, cualquier cosa, se genera un impulso eléctrico en el cerebro. A través de este casco que puso sobre el balón, es que los impulsos eléctricos del cerebro alimentan un exoesqueleto que en este caso ayudó a que Juliano pudiera caminar por primera vez en su vida. Desde luego tomó años afinar el funcionamiento del exoesqueleto y entrenar el cerebro de Juliano para que pudiera, cuando él pensaba en mover pierna derecha, que eso se tradujera en electricidad que permitiera que el exoesqueleto diera el paso, pero finalmente lo lograron. Y este gran avance científico y médico para muchas personas ha quedado desapercibido, pero es realmente un momento histórico que está marcando un parteaguas en la historia de la humanidad. De hecho, Juliano dio el puntapié inicial en el Mundial de Fútbol de Brasil.
Claramente en aquel momento había demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo y casi nadie se enteró de esto. De hecho, las cámaras de televisión solamente grabaron un segundo de esa hazaña médica tan gigantesca, pero es un momento tan interesante que decidí traer el video para que ustedes pudieran también verlo. En este instante mágico, en el cual un paciente parapléjico se levantó de su silla de ruedas, caminó y brindó el puntapié inicial de la Copa Mundial 2014. Es muy emocionante. Y como esto, a lo largo de nuestra vida nos va a tocar ver otros avances fabulosos. Sin embargo, es importante reconocer que no son solamente estas 3 áreas de conocimiento. Hay otras que también van a tener un gran rol en la cuarta revolución industrial, la automatización, de la cual ya nos hablaba Alfredo, también blockchain, que ojalá y traiga a nuestras vidas una nueva era de transparencia, el Internet de las cosas, en los cuales ya nuestros aparatos cada vez de forma más común se van a comunicar entre sí y van a compartir información, la nanotecnología que está revolucionando la medicina, la computación cuántica que en un par de años nos va a dar computadoras mucho más rápidas y mucho más pequeñas, y los vehículos autónomos que también tendrán un gran rol y van a transformar muchas industrias, no solamente la del transporte. Sin embargo, es importante reconocer que no es solo la tecnología. A veces cuando hablamos del futuro, hablamos únicamente de los avances tecnológicos, pero es importante reconocer que hay otras fuerzas que van a tener quizá incluso más peso, más influencia que la tecnología en sí misma. Y esas 3 fuerzas son el cambio climático, la migración y el envejecimiento. Para que nos demos una idea de cambio climático, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en su último informe nos dice que tenemos solo 11 años para reducir las emisiones contaminantes y evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados. ¿Por qué? Porque si sube más de 2 grados, el cambio climático va a ser irreversible. Y esto va a alimentar el segundo gran reto que tenemos, que es la migración. Actualmente hay 68.5 millones de personas que han tenido que dejar su lugar de origen por causas forzosas. De ellos, 25 millones entran en estatus de refugiados. Se espera que el fenómeno de refugiados climáticos sea 3 veces más grande que nuestra actual crisis de refugiados. 3 veces más grande. ¿A qué me refiero cuando hablo de refugiados climáticos? De personas que tuvieron que dejar su lugar de origen porque hacía mucho frío, mucho calor, mucha lluvia, mucha sequía o porque el nivel del mar se elevó. Tenemos que innovar en este momento, tenemos que desaprender y crear cosas nuevas para resolver este gran reto. Y desde luego también está el envejecimiento de la población. No solamente se va a transformar la pirámide poblacional, sino que vamos a vivir vidas cada vez más largas. Por ejemplo, si ustedes nacieron en el 57, es muy probable que lleguen a los 87. Si conocen a alguien que nació en 1997, es muy probable que esa persona llegue hasta los 99 años o más. ¿Y esto qué implica? Que esta historia que nos contaron de que la vida era como una obra de teatro de 3 actos, el primer acto dedicado a la educación, el segundo acto dedicado al trabajo y el tercero al retiro, ya no existe más. Imagínense, si vamos a vivir hasta los 100 años, esto va a tener un montón de implicaciones en diferentes áreas de la vida. Para empezar, los sistemas de pensiones hay que repensarlos. Las relaciones de pareja también hay que repensarlas. Y desde luego, imagínense, si vamos a vivir hasta los 100, vamos a lo mejor a trabajar hasta los 80. ¿Qué tipo de trabajo va a ser? Quizá también tenemos que replantear lo que significa el retiro y la jubilación en estas vidas súper largas que nos va a tocar vivir. Y creo que el cambio más importante y lo más fundamental es que la educación no va a ser una etapa que sucede al inicio de la vida y ya. La educación va a suceder durante toda la vida. Lifelong learning es la norma. La educación continua es la clave para no quedar obsoletos. Ahora sí, hablemos del futuro del trabajo. Un gran ejemplo de hacia dónde vamos es una competencia que hicieron entre una inteligencia artificial y un grupo de abogados. La inteligencia artificial se llama LogX, es una inteligencia artificial creada especialmente para analizar contratos de no divulgación, los llamados NDAs, y lo que hicieron fue poner a competir esta inteligencia artificial
contra 20 de los mejores abogados corporativos de Estados Unidos. Les dieron a ambos 5 contratos y la idea era ver qué desempeño tenía los humanos versus el algoritmo. ¿Qué fue lo que sucedió? La tasa de precisión de los abogados fue de 85% al revisar los contratos. La inteligencia artificial, 94%. Ahora, cuando vemos el tiempo que destinaron a esta tarea de analizar contratos, en revisar cada uno de los contratos, los abogados se tardaron 92 minutos por contrato. La inteligencia artificial se tardó 26 segundos. Parece que hoy estamos hablando mucho de abogados, ¿no? Pero si es que aquí hay abogados en la sala, que seguramente así es, no teman, siempre los vamos a necesitar. El mensaje que quiero darles no es que la inteligencia artificial los va a reemplazar, más bien es que la inteligencia artificial va a aumentar su capacidad de trabajo. Muchas veces realizamos tareas repetitivas y monótonas que probablemente un algoritmo puede hacer de forma más rápida y eficiente. Esto nos abre tiempo para crear, para innovar, para repensar. Creo que en medio de todo este temor que hay por el desempleo tecnológico, también hay muy buenas noticias. Desde luego, hay quienes dicen que para el año 2060 la tecnología va a ser capaz de reemplazar todas las tareas que hacemos los seres humanos. Yo en lo particular creo que estas proyecciones no son totalmente correctas. Creo que hay cosas que la tecnología nunca va a poder hacer. Pero ¿por qué no miramos lo que dicen otras investigaciones? Una de las más interesantes es el Future of Job Reports del Foro Económico Mundial, que hace una proyección de actualmente qué porcentaje de las tareas las hacemos humanos y qué porcentaje los hace la tecnología. ¿Quién cree que actualmente la tecnología hace más del 50% de las tareas? Muy bien, unas cuantas manos. El día de hoy lo que sucede es que el 70% del trabajo lo hacemos humanos, 30% está automatizado. ¿Qué es lo que va a suceder dentro de 6 años? 6 años no es nada, 2025 está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Que para 2025 la mitad del trabajo la va a hacer la tecnología y la mitad del trabajo lo harán humanos. Este es un cambio increíblemente veloz en un periodo muy corto. ¿Esto qué implica? Para empezar, que cuando hablamos de robots no hay solo que pensar en estos simpáticos personajes. Cuando hablo de robots haciendo trabajo, me refiero a todo tipo de tecnología. Muchas veces es tecnología que no vemos y que está automatizando tareas. Un ejemplo perfecto son los chatbots. Ya no necesitas muchas veces tener un humano en un call center respondiendo dudas. Ahora hay un chat automatizado que puede hacer eso por ti. Otra gran estadística es el porcentaje de estudiantes de primaria que van a trabajar en empleos que no existen. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos estudiando primaria? Muy bien, muchos. Bueno, les tengo que dar una noticia. 65% de los estudiantes de primaria van a trabajar en empleos que aún no existen. Por eso creo que iniciativas como Shaping the Future of Work son tan importantes. Necesitamos entender qué es lo que necesitan los jóvenes, qué es lo que les preocupa acerca del futuro, en lugar de simplemente asumirlo y crear proyectos educativos que probablemente no atiendan a lo que realmente le preocupa a los jóvenes. En Shaping the Future of Work estamos aplicando una encuesta global, que de hecho aún sigue abierta por un par de meses más, y entre las preguntas que hacemos es: ¿qué tan bien crees que tu educación te preparó para el futuro? La respuesta más frecuente hasta el día de ayer es: le doy a mi educación un 7, que a lo mejor no es tan malo, pero la verdad es que deberíamos estarle tirando al 8, 9 y 10, o eso es lo que me dijo mi mamá cuando era niña. 8, 9 y 10 son buenas calificaciones. Sin embargo, los jóvenes son increíblemente optimistas. Cuando les preguntamos si creen que las transformaciones que se van a dar en el lugar de trabajo hacia el futuro van a ser positivas o negativas, 8 de cada 10 nos dicen que los cambios van a ser positivos. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades más importantes para que los jóvenes y los no tan jóvenes no quedemos obsoletos y podamos seguir innovando, seguir creando, seguir persiguiendo la felicidad colectiva en el siglo XXI que está cambiando tan rápidamente? Y para esto me gustaría hacerles una pregunta. Si pudieran adquirir un superpoder, el que sea, ¿cuál les gustaría? Se vale soñar, ¿eh? ¿Qué superpoder queremos tener de este lado?
Por ahí dijeron volar. Ser invisibles, muy bien. Teletransportación sería genial. Yo hace unos años hubiera dado respuestas muy similares. La verdad es que si hoy me hacen esta misma pregunta, mi respuesta cambiaría. Si hoy pudiera tener un superpoder, el que fuera, me encantaría poder aprender lo que fuera de forma instantánea. Imagínense poder agarrar un libro en francés y simplemente tocándolo ya saber hablar francés. Eso sería magnífico. Y esto, que para mí es simplemente un sueño, existe. Y para mí es la habilidad más importante para el futuro, que es learnability, o la capacidad de aprender a aprender. Imagínense, si vamos a tener que estar estudiando toda la vida para no quedar obsoletos y para poder usar la tecnología y absorber todos los conocimientos que cada vez se van a crear a un ritmo más veloz, tenemos que aprender a aprender de una forma muy eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Sin usar tanto tiempo, es decir, aprender rápido y sobre todo recordar lo que aprendimos. Que no nos suceda como en la escuela, que un día antes del examen estudiábamos todo, hacíamos el examen y en cuanto lo entregábamos se nos había olvidado todo lo que habíamos estudiado. Eso no es aprendizaje efectivo. Y para poner un ejemplo de nuestra gran capacidad de aprendizaje, creo que es importante reconocer que si el conocimiento es poder, aprender a aprender es un superpoder. Y el ejemplo es el de la DJ Sumi Rock. Este es el DJ más antiguo, más viejo del mundo. Es una mujer japonesa que tiene 83 años. Ella se la pasa viajando por el mundo, tocando en los mejores clubs. Ella toca música house. Y lo más interesante de su historia es, número uno, ella no solamente es DJ, ella también tiene un restaurante en Tokio, donde cuando está en Tokio va a cocinar por las tardes, luego va a su casa, se pone su outfit de DJ y sale a tocar en la noche. Un segundo aspecto de esta historia que es increíblemente fascinante es que DJ Sumi Rock fue a la escuela de DJs a aprender a crear música cuando tenía 70 años. Cuando le preguntan qué fue lo que hizo, cómo le hizo para adquirir una habilidad tan radicalmente diferente a lo que hacía a los 70 años, su respuesta es: cuando yo iba a la escuela de DJ, yo no sentía que iba a estudiar, yo iba a jugar con música. Y esto hace para mí muchísimo sentido, porque si nos preguntamos quiénes son los mejores aprendices, pues son los niños. Una segunda habilidad para el futuro que es increíblemente importante es tener pensamiento crítico y tener pensamiento sistémico. Tenemos que entrenar nuestra mente para que piense de una forma más eficiente. ¿Por qué? Si estamos enfrentando problemas sistémicos como cambio climático, por poner un ejemplo muy puntual de los problemas más grandes que enfrentamos actualmente, este es un reto sistémico. La única forma de resolverlo es con soluciones sistémicas. Y la única forma de crear este tipo de soluciones es aprendiendo a pensar en sistemas. Una tercera habilidad importantísima es la agilidad cultural. No solamente vivimos en un mundo que cambia rápidamente, vivimos en un mundo global e interconectado. Un gran ejemplo de agilidad cultural mal y bien aplicada a la vez fue el Ice Bucket Challenge. Seguramente ustedes recuerdan, hace un par de años esto se puso muy de moda por todo el mundo. Era un reto en el cual se buscaba recaudar dinero para una enfermedad y lo que se invitaba era que las personas se echaran encima un balde, una cubeta de agua helada. Y esto llegó a extremos como este, en el cual vemos a un hombre en un lugar donde claramente hace muchísimo frío, que se va a aventar encima al menos 50 baldes de agua helada. ¿Qué fue lo que sucedió? Este reto se volvió viral, gente de todo el mundo empezó a hacerlos, a lo mejor algunos de ustedes lo hicieron o grabaron a alguien que lo hacía, seguramente al menos vieron un video de alguien echándose encima un balde de agua. En la India la gente estaba ofendidísima. ¿Por qué? Porque es un país donde hay un gran desabasto de agua, el agua potable no es tan accesible como en el resto del mundo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron uso de su agilidad cultural para reinventar este challenge y crearon el Rice Bucket Challenge, que consistía en regalar una cubeta de arroz a alguien que lo necesitaba. De esta forma usaron su agilidad cultural para transformar el reto de tal forma en la que el propósito de crear conciencia acerca de una enfermedad se cumplía sin desperdiciar agua. Creo que como este vamos a enfrentar cada vez más retos en diferentes aspectos de la actividad humana.
Una cuarta habilidad importantísima son las competencias digitales. Y cuando hablo de competencias digitales no me refiero solo a una habilidad, sino un conjunto de muchas habilidades que nos permiten hacer cosas como comunicarnos, crear contenidos, solicitar ayuda en Internet, incluso cuidar nuestra seguridad en línea. Y esto es importantísimo porque es básico para crear negocios exitosos e innovadores. Hace 2 años hice con Facebook México, a través del Failure Institute, una investigación acerca del impacto de las competencias digitales en emprendedores. Y encontramos una correlación muy clara entre la presencia de competencias digitales y el éxito de un emprendedor. Y también vimos que aquellos emprendedores que no sabían, por ejemplo, crear un anuncio en Internet o vender un producto en Internet tenían una probabilidad de fracaso mucho más alta. Por eso es importante tener competencias digitales. Y por último, dejo la creatividad. Esta es una habilidad bastante polémica. Hay personas que dicen que los robots y los algoritmos van a ser creativos en un futuro. De hecho, ya existen algoritmos que han escrito novelas, que han compuesto canciones. Sin embargo, esto nunca va a equiparar la creatividad humana. De hecho, yo creo que son 2 tipos muy diferentes de creatividad. Los humanos tenemos una creatividad cruda, donde muchas veces las ideas más innovadoras surgen cuando conectamos ideas que aparentemente no tenían nada que ver entre sí. Los robots, los algoritmos, tienen una creatividad que finalmente está alimentada por cosas que los humanos creamos previamente. Quizá incluso este tipo de creatividad no debería llamarse creatividad. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que están jugando un videojuego de luchadores. Ya saben, en México la lucha libre nos encanta. Entonces decidí poner un ejemplo de luchadores. Por más bien hecho que esté este videojuego, nunca, jamás va a equiparar el dramatismo máximo de una pelea del Santo contra el Blue Demon. Esto es algo propiamente humano. La tecnología nunca va a llegar a este nivel de dramatismo, de creatividad. Y por esto mismo creo que es importante preguntarnos, ¿cómo le hago para adquirir estas habilidades? A lo mejor dicen, Leti, ya me convenciste, tengo que trabajar y adquirir competencias digitales, pensamiento crítico, mejorar mi creatividad, necesito tener técnicas de aprendizaje comprobadas por la ciencia, ahora, ¿cómo le hago? El primer paso, y quizá la mejor noticia que les tengo que dar, es que ahora más que nunca hay una gran cantidad de fuentes de conocimiento. Como seres humanos estamos en un momento mágico. Nunca había habido, como ahora, tantas oportunidades y tantas fuentes de aprendizaje. Desde luego, hay un montón de fuentes presenciales, también hay cursos en línea, muchos cursos gratuitos. Es más, abran YouTube, los millennials hoy aprenden casi todo en YouTube y es gratuito, así que háganlo. Y desde luego, en el Skills Agility Lab, a lo único que nos dedicamos es ayudar a individuos y organizaciones a adquirir este tipo de habilidades. Pero lo primero que tienen que hacer, y les dejo esto de tarea para que se lo lleven a casa y en un momento de paz y tranquilidad lo reflexionen, es hacer un ejercicio de introspección y preguntarnos 2 cosas. Número 1, ¿qué habilidad nueva debería adquirir? Y número 2, ¿qué habilidad que ya poseo debería reforzar o actualizar? Recordemos que la mejor forma de no quedar obsoletos y de poder innovar de forma continua es siempre estar aprendiendo. Y ustedes son protagonistas de su jornada de aprendizaje continuo. Así que pongan manos a la obra en cuanto salgan del evento. Empiezan a preguntarse qué cosa nueva deberían aprender o qué habilidad deberían actualizar y les aseguro que si comparten este ejercicio con sus equipos van a crear una cultura de aprendizaje continuo en sus organizaciones que les va a permitir estar siempre vigentes y estar siempre innovando. ¿Por qué? Porque el futuro pertenece a quienes se preparan hoy y nunca dejan de prepararse. Y yo les puedo asegurar que todos y todas ustedes tienen dentro un DJ Sumirock. Les puedo asegurar que si dedican suficiente tiempo y suficiente energía, ustedes son capaces de aprender absolutamente lo que sea. Hablando de Growth Mindset, los invito a que abracen el Growth Mindset del cual nos hablaba Susana. De verdad, yo les puedo asegurar que si dedican suficiente tiempo y suficiente energía, pueden aprender absolutamente lo que sea. Y esta jornada de aprendizaje continuo que nos va a tocar vivir el resto de nuestras vidas,
quiero que sepan que se parece de cierta forma mucho al atletismo. ¿Por qué? Porque si queremos ir rápido, podemos ir solos. Pero si queremos llegar lejos, la única forma es yendo acompañados. Y me da mucho gusto verlos también acompañados esta mañana. Muchas gracias.